La Europa medieval fue un continente dividido entre la luz y la oscuridad. Mientras en sus ciudades se erigían catedrales góticas que parecían tocar el cielo, en sus aldeas se cavaban fosas comunes para enterrar a los muertos de la peste negra. Entre los muros de piedra de los castillos resonaban las canciones de trovadores, pero también los gritos de torturados en las mazmorras húmedas. Era un mundo de contrastes brutales, donde la devoción y el miedo convivían como hermanos inseparables. Las campanas de iglesia marcaban cada instante de la vida. Al amanecer llamaban al trabajo, al mediodía al rezo, y en las noches más oscuras al juicio. Sonaban con un tañido grave que despertaba en los aldeanos un terror silencioso. Podían significar que alguien sería llevado ante la Inquisición, que una bruja había sido denunciada o que un extranjero sería acusado de herejía. El bronce vibraba en el aire como un recordatorio de que la fe, más que consuelo, se había convertido en un instrumento de control. En las plazas, los murmullos eran tan peligrosos como las espadas. Mujeres que vivían solas, ancianas con conocimientos de hierbas, extranjeros que hablaban otra lengua, todos podían ser señalados como portadores del mal. Una mirada equivocada, un gesto extraño o simplemente la envidia de un vecino bastaban para desatar acusaciones de brujería. El miedo era el lenguaje común, y en ese lenguaje, cualquiera podía ser condenado. La religión, que en teoría debía guiar a las almas, se transformó en el brazo más fuerte del poder. Los templos no solo eran refugios, sino también tribunales. Los sacerdotes, investidos con autoridad divina, decidían quién merecía salvación y quién debía arder en la hoguera. Así, las cruzadas se lanzaban en nombre de Dios, pero también por la ambición de tierras y riquezas. La Inquisición perseguía supuestas herejías, pero en realidad sofocaba toda disidencia política. La fe, manipulada, se convirtió en la excusa perfecta para gobernar a través del miedo. Los juicios eran espectáculos macabros. En la penumbra de la noche, los aldeanos se reunían alrededor de la plaza central. El sonido de las campanas anunciaba el inicio. Las antorchas iluminaban rostros expectantes, rostros que no sabían si eran testigos o si al día siguiente serían acusados. El acusado era llevado al centro, y allí, frente a todos, debía defenderse de cargos imposibles. Pactos con el diablo, visiones demoníacas, hechizos invisibles. La condena estaba escrita antes de que comenzara el juicio. Las hogueras eran la respuesta más común. Las maderas se apilaban mientras los niños observaban desde los brazos de sus padres, aprendiendo desde pequeños que la fe no siempre ofrecía misericordia. ¿Cómo un continente capaz de levantar maravillas arquitectónicas como Notre Dame podía, al mismo tiempo, construir piras de fuego para consumir a sus propios hijos? La paradoja era evidente. En el mismo suelo donde los hombres buscaban a Dios en el arte y la arquitectura, también encontraban al demonio en la diferencia y en la sospecha. La peste negra reforzó ese terror. Cuando la enfermedad arrasó aldeas enteras, los sermones señalaron culpables: los pecadores, los judíos, las mujeres que practicaban medicina natural. Los cementerios se llenaron a tal punto que los cuerpos quedaban expuestos, y las campanas sonaban sin descanso para marcar los entierros. El miedo se convirtió en el oxígeno que respiraba toda Europa. Y aquí surgen las preguntas que desgarran la historia. ¿Por qué la religión se volvió instrumento de terror? Porque era la herramienta más poderosa para controlar a una población analfabeta, hambrienta y vulnerable. Un solo sermón podía justificar una cruzada, un exilio o una ejecución. ¿Cómo un continente que construía catedrales también levantaba hogueras? Porque en el corazón de la Edad Media, la belleza y el horror eran dos caras de la misma moneda. La misma mano que tallaba estatuas de santos también apilaba leña para quemar a los acusados. Europa, entre sombras, aprendió a vivir con esa dualidad. Y aunque los siglos han pasado, las campanas que llamaban a juicio aún resuenan recordándonos que el miedo, cuando se convierte en arma, puede ser más devastador que cualquier peste o cualquier guerra. Europa, siglo XIII. El aire de las ciudades estaba impregnado de incienso y miedo. Las campanas de las catedrales no solo llamaban a misa, también anunciaban juicios que decidirían la vida o la muerte de aquellos señalados como enemigos de la fe. En 1231, bajo el pontificado de Gregorio IX, nació la Inquisición papal, un tribunal eclesiástico con un objetivo claro: erradicar la herejía. El enemigo tenía nombre. En el sur de Francia, los cátaros,
que predicaban la pureza y rechazaban la autoridad de Roma, eran vistos como una amenaza directa al poder papal. Los valdenses, que buscaban volver a la pobreza evangélica y criticaban la riqueza de la Iglesia, se convirtieron también en blancos. La doctrina podía variar, pero la sentencia era casi siempre la misma: el fuego. Los primeros juicios resonaron en Toulouse y Carcassona. Las plazas se llenaban de vecinos, comerciantes, campesinos y nobles. Se levantaban estrados de madera donde los inquisidores, vestidos con túnicas negras, interrogaban a los acusados bajo juramento de obediencia. Las preguntas eran directas, las respuestas apenas tenían valor. Una sola acusación bastaba para abrir un proceso. La confesión se obtenía por presión, por miedo o por tortura. La confiscación de tierras se convirtió en un arma política. Nobles acusados de simpatizar con los cátaros eran despojados de sus dominios, que pasaban a manos de la Iglesia o de aliados leales a Roma. Así, la Inquisición no solo persiguió la disidencia religiosa, sino que reordenó el mapa del poder feudal. Cada sentencia era un aviso. Apoyar la herejía no era solo pecado, era traición. Las ejecuciones públicas eran el clímax del espectáculo. En la plaza, se apilaban maderos y antorchas mientras los acusados, vestidos con el sanbenito, una túnica amarilla marcada con cruces negras, eran llevados bajo la mirada de la multitud. Los niños observaban de la mano de sus padres, los comerciantes comentaban en voz baja, los clérigos recitaban oraciones. Cuando la hoguera se encendía, el fuego no solo consumía cuerpos, también transmitía un mensaje: la fe se defendía con llamas. La paradoja era brutal. Mientras en ese mismo siglo florecían universidades, manuscritos iluminados y catedrales que buscaban la gloria de Dios en la belleza, la Iglesia también erigía un sistema de miedo para aplastar toda voz disidente. La Inquisición papal no era un tribunal aislado, era una maquinaria que entrelazaba religión, política y control social. El eco de esas hogueras aún resuena en la historia. Recordemos que no fueron simples castigos medievales, fueron símbolos del poder absoluto de una institución que, en nombre de la salvación, usó el miedo como su arma más eficaz. La Inquisición española, 1478-1834. El año era 1478. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, acababan de consolidar su poder tras la larga lucha de la Reconquista. Su ambición era clara: unificar el reino bajo una sola fe, una sola lengua, una sola corona. Con la aprobación del Papa Sixto IV, nació la Inquisición española, una institución destinada a convertirse en símbolo eterno del miedo religioso. El objetivo era aparente: mantener la unidad espiritual en una España marcada por la diversidad. Pero la realidad era más cruel. Los primeros blancos fueron los judíos conversos, sospechosos de practicar en secreto su antigua religión, y los musulmanes que, tras siglos de convivencia, eran vistos como un obstáculo para la nueva identidad cristiana. La sospecha se convirtió en sentencia. Bastaba un rumor, una denuncia anónima, para desatar el juicio. La figura que encarnó este sistema fue Tomás de Torquemada, el primer gran inquisidor. Su nombre aún resuena como sinónimo de implacable crueldad. Bajo su dirección, la Inquisición se expandió con eficacia despiadada. Torquemada no necesitaba ejércitos. Tenía el arma más poderosa, el miedo. Su sola presencia en un tribunal era suficiente para quebrar voluntades. Los juicios eran ceremonias diseñadas para aplastar al acusado antes de pronunciar el veredicto. Los interrogatorios incluían la tortura, el potro, la garrucha, el agua forzada. La confesión no era una búsqueda de verdad, sino la confirmación de que el poder eclesiástico dominaba cuerpo y alma. Quien se resistía era destruido, quien confesaba rara vez se salvaba. El clímax llegaba con los autos de fe. Estos actos públicos eran desfiles de terror cuidadosamente organizados. En las plazas principales, los condenados marchaban vestidos con el sanbenito, túnica marcada con símbolos que los identificaban como herejes. Detrás, procesiones de clérigos, soldados y jueces se mezclaban con multitudes ansiosas. Era un espectáculo. El fuego de las hogueras iluminaba los rostros de los espectadores,
recordando a todos que la fe se mantenía no solo con rezos, sino con llamas. Los autos de fe eran teatro político, liturgia y advertencia. El mensaje era claro: en la Nueva España no había espacio para la duda ni para la diversidad. La religión era unidad, y la unidad se defendía con sangre y fuego. El legado de la Inquisición española, que duró hasta 1834, no se mide solo en cifras de condenados, sino en la herida profunda que dejó en la memoria colectiva. Fue un instrumento de control social y político, que bajo el disfraz de la fe persiguió la disidencia, silenció a pensadores y castigó la diferencia. La paradoja, como siempre, era evidente. Mientras España producía artistas como Velázquez y Cervantes, mientras sus barcos exploraban nuevos mundos, al mismo tiempo construía hogueras en sus plazas para devorar a quienes se atrevían a creer distinto. Hoy, siglos después, los ecos de las campanas que llamaban al auto de fe siguen resonando. Nos recuerdan que la fe puede ser fuente de belleza, pero también un arma implacable cuando se transforma en herramienta de poder absoluto. Europa, finales del siglo XV. El aire estaba cargado de superstición, miedo y control religioso. En 1487, dos inquisidores alemanes, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, publicaron un libro que cambiaría para siempre el destino de miles de mujeres, el Malleus Maleficarum, conocido como el Martillo de Brujas. Este manual no era solo un tratado teológico, era una guía práctica para identificar, perseguir y exterminar a quienes fueran acusadas de brujería. En sus páginas, Kramer afirmaba que las mujeres eran más propensas a pactar con el demonio, porque según él, poseían una debilidad moral que las hacía fáciles de tentar. Con esa frase se sembró un veneno ideológico que justificó siglos de persecución. De pronto, la vecina que sabía curar con hierbas, la partera que atendía nacimientos, la viuda que vivía sola en el bosque o la campesina que hablaba demasiado alto, podían ser señaladas como servidoras del diablo. La sospecha se convirtió en sentencia, y la diferencia, en crimen. El Malleus Maleficarum instruía cómo interrogar, cómo torturar, cómo arrancar confesiones. Sus páginas recomendaban no confiar en la palabra de las acusadas, pues el diablo, según los inquisidores, podía darles el poder de mentir. Así, la defensa era inútil. La culpa estaba escrita de antemano. Las hogueras comenzaron a multiplicarse en Europa. En aldeas y ciudades, los juicios de brujería se convirtieron en espectáculos públicos. Los acusados eran llevados con sanbenitos, túnicas marcadas con símbolos de herejía, mientras multitudes se reunían para presenciar el castigo. Niños, ancianos, campesinos, todos asistían como si fuera una lección moral. El fuego ardía alto, y con él, la supuesta purificación de la sociedad. La paradoja era brutal. Mientras Europa avanzaba en artes, exploraciones y descubrimientos, al mismo tiempo se sumía en un oscurantismo legalizado que arrasó con miles de vidas. Las mujeres se convirtieron en chivos expiatorios de una sociedad dominada por el miedo y el patriarcado. No eran brujas, eran víctimas de un sistema que necesitaba justificar su poder. El mito del aquelarre, de los vuelos nocturnos y los pactos con Satanás, fue la excusa perfecta para eliminar a quienes no encajaban en el molde de obediencia. Entre los siglos XV y XVII, se calcula que decenas de miles de personas fueron ejecutadas, en su mayoría mujeres. Algunas bajo hogueras, otras ahorcadas, muchas más destruidas bajo tortura. Y todo ello legitimado por un libro que se presentaba como voz de la Iglesia y de la ciencia de la época. El Martillo de Brujas fue más que un manual, fue la chispa que encendió siglos de exterminio. Y aún hoy, su eco resuena como advertencia de lo que ocurre cuando el miedo y el dogma se convierten en armas de poder. La caza de brujas, del mito al exterminio. Europa, siglos XVI y XVII. El rumor de las hogueras se extendía como un eco por aldeas y ciudades. Lo que comenzó como superstición alimentada por manuales como el Malleus Maleficarum se transformó en un sistema de exterminio. El continente, desgarrado por guerras religiosas, pestes y hambre, necesitaba culpables. Y en ese clima, la figura de la bruja se convirtió en la enemiga perfecta. Alemania, el epicentro del terror.
Ninguna región sufrió tanto como los territorios alemanes. Entre 1626 y 1631, durante una de las oleadas más feroces, las ciudades de Bamberg y Würzburg se convirtieron en auténticos escenarios de horror. Allí, la histeria colectiva y la autoridad eclesiástica se combinaron para ejecutar a miles de supuestas brujas en apenas 5 años. Las hogueras ardían día y noche, y no solo campesinas o ancianas caían en manos de los inquisidores, también nobles, sacerdotes y hasta niños fueron acusados. El caso de Trier, al suroeste de Alemania, es otro ejemplo estremecedor. En apenas una década, más de 300 personas fueron ejecutadas. La ciudad, ahogada por la peste y las malas cosechas, buscaba un culpable, y lo encontró en sus propios vecinos. Una sociedad que no entendía la enfermedad ni el hambre eligió quemar a los diferentes en lugar de enfrentar la incertidumbre. Suiza y la furia rural. En los cantones suizos, sobre todo en áreas rurales, la persecución fue despiadada. Los juicios de brujería se convirtieron en herramientas para resolver conflictos locales, disputas por tierras, envidias personales, viejas rencillas. Bastaba un gesto extraño, una cosecha arruinada o la muerte de un animal para acusar a alguien de pacto con el diablo. En pequeñas aldeas alpinas, donde todos se conocían, las hogueras se encendían y el humo llevaba nombres conocidos al cielo. Escandinavia, el hielo y el fuego. En Escocia, la paranoia alcanzó niveles políticos. El célebre caso de Nord Berwick, en 1590, acusó a decenas de personas de conspirar mágicamente contra el rey Jacobo V, futuro Jacobo I de Inglaterra. Los juicios fueron brutales, con confesiones arrancadas bajo tortura. El propio rey asistió a los interrogatorios, convencido de que había fuerzas oscuras que intentaban derrocarlo. Más al norte, en Islandia, las llamas llegaron tarde, pero con la misma crueldad. Allí, el último proceso de brujería culminó con la quema de brujas en el siglo XVII. El contraste era escalofriante. En tierras cubiertas de hielo, las hogueras ardían como símbolos de un fanatismo importado desde el continente. España, Zugarramurdi, el aquelarre eterno. En la península ibérica, la Inquisición española tuvo un enfoque más controlado que en el centro de Europa, pero eso no impidió episodios emblemáticos. El más célebre fue el de Zugarramurdi, Navarra, en 1610. Allí, rumores de aquelarres en cuevas llevaron a un proceso masivo. Decenas fueron acusados de brujería, muchos murieron en la hoguera, y el mito del aquelarre quedó grabado para siempre en la memoria colectiva. A diferencia de Alemania, donde las cifras se contaban por miles, en España la Inquisición buscó más control y menos caos, pero la imagen de Zugarramurdi bastó para inmortalizar el miedo. Hoy, esas cuevas aún atraen visitantes que buscan comprender cómo la superstición se convirtió en condena mortal. Un continente en llamas. Alemania, Suiza, Escocia, Islandia, España. Cada rincón de Europa tiene su propio capítulo en esta tragedia común. La caza de brujas no fue un fenómeno aislado, sino un lenguaje compartido de terror, que se adaptaba a cada cultura y a cada crisis. El denominador común era el mismo: mujeres, en su mayoría pobres, ancianas o simplemente diferentes, convertidas en chivos expiatorios de una sociedad que necesitaba culpables. Hogueras que purificaban, pero también que borraban vidas, memorias y futuros. Hoy, siglos después, los nombres de Bamberg, Würzburg, Nord Berwick y Zugarramurdi siguen resonando como advertencias. Nos recuerdan que el miedo, cuando se institucionaliza, puede incendiar un continente entero, y que las llamas que consumieron a miles de brujas fueron, en realidad, hogueras de ignorancia, de intolerancia y de poder disfrazado de fe. La caza de brujas no fue un mito, fue un exterminio real, brutal y humano. Métodos de tortura, instrumentos de suplicio. Europa medieval. En los sótanos húmedos de castillos e inquisiciones, el eco de los gritos rompía la oscuridad. El poder no solo se imponía con ejércitos o leyes, sino también con el miedo. Y nada infundía más terror que los instrumentos de tortura, diseñados no solo para infligir dolor, sino para quebrar el espíritu humano. El potro, la máquina del desgarro. En una celda sombría,
El condenado era atado de manos y pies a un armazón de madera. Una manivela, girada lentamente por verdugos encapuchados, comenzaba a tensar cuerdas y cadenas. Al principio, el estiramiento solo causaba incomodidad. Luego, el dolor se volvía insoportable. Los hombros se dislocaban, las caderas se desgarraban, las muñecas crujían. El potro no mataba de inmediato. Su crueldad estaba en prolongar el sufrimiento, en arrancar confesiones imposibles. Cada giro de la rueda metálica era un recordatorio de que la justicia medieval no buscaba verdad, sino obediencia. La rueda, fractura lenta. En las plazas, la tortura se volvía espectáculo. La rueda de quebranto era el instrumento preferido para castigos ejemplares. El reo era atado a una rueda de madera, y con martillazos certeros se le fracturaban brazos y piernas, hueso por hueso, hasta convertir el cuerpo en una masa de dolor. A veces, el cuerpo era dejado expuesto durante días, girando lentamente bajo el sol o la lluvia, para que el pueblo entero viera lo que ocurría a quienes desafiaban la ley. La agonía podía durar horas, incluso días. La rueda era más que una ejecución, era un teatro de horror público. La doncella de hierro, el abrazo mortal. Quizá el más siniestro de los suplicios fue la llamada doncella de hierro, un sarcófago metálico con forma humana. Por dentro, púas afiladas esperaban a la víctima. El condenado era empujado dentro y la puerta se cerraba lentamente, perforando el cuerpo en múltiples puntos, sin alcanzar órganos vitales de inmediato. Así, la muerte llegaba despacio, acompañada de la claustrofobia y el silencio de la celda. El verdugo no necesitaba levantar un arma, la propia máquina hacía el trabajo. Y lo hacía con precisión aterradora. Escenario de horror. Las celdas húmedas, impregnadas de moho, eran el escenario común de estos tormentos. El sonido metálico de cadenas arrastrándose, los lamentos apagados, el crujido de huesos quebrándose, se mezclaban con las oraciones murmuradas por clérigos que, paradójicamente, bendecían la justicia divina. Los verdugos, ocultos bajo capuchas, no tenían rostro, eran símbolos de un poder anónimo que castigaba en nombre de la fe y del orden. Estos instrumentos no solo fueron herramientas de dolor, fueron armas psicológicas. Bastaba con ver el potro en la esquina de una celda o escuchar la historia de alguien que había pasado por la rueda para quebrar la voluntad de cualquiera. Eran símbolos visibles del terror institucionalizado. Hoy, las ruinas nos recuerdan que la tortura fue un lenguaje de poder, un teatro del dolor donde el cuerpo humano era el escenario y el miedo, el protagonista. Las cadenas invisibles de la mente. No todas las torturas medievales se ejercían con hierros candentes o ruedas de quebranto. Había un suplicio aún más cruel, uno que no dejaba cicatrices en la piel, pero sí marcas imborrables en el alma, la tortura psicológica. En los sótanos húmedos de los tribunales, el verdugo no siempre empuñaba instrumentos de hierro. A veces, bastaban palabras. La amenaza, la mentira, la manipulación espiritual eran armas tan poderosas como el potro o la rueda. El chantaje más cruel, los familiares. Uno de los métodos más temidos era el uso de la familia como moneda de cambio. Los inquisidores susurraban al acusado que, si no confesaba, sus hijos serían quemados vivos, o que su esposa compartiría el mismo destino en la hoguera. Aunque muchas veces era solo una amenaza, el efecto era devastador. La víctima, desgarrada por la culpa y el miedo, terminaba confesando lo que fuera necesario con tal de proteger a los suyos. El tormento no estaba en el fuego real, sino en el fuego imaginado que consumía a quienes más amaba. La trampa de la esperanza. La falsa promesa de perdón era otra herramienta letal. Bajo el resplandor de una vela, el inquisidor ofrecía una salida. Si confiesas, recibirás clemencia. Pero la clemencia rara vez llegaba. El acusado, agotado por noches de insomnio, por días de aislamiento, por la presión constante, terminaba cediendo. Confesaba herejías inventadas, pactos inexistentes con el demonio, rituales jamás realizados. Y aún así, la sentencia solía ser la hoguera. La tortura psicológica era eficaz porque jugaba con la última chispa de esperanza en el corazón humano. La fe como arma. Quizá lo más perturbador fue el uso de la religión como herramienta de control mental. Clérigos vestidos con sotanas entraban en las celdas no para ofrecer consuelo,
sino para persuadir espiritualmente al acusado. Con voz solemne, decían que su silencio condenaría su alma por toda la eternidad, que resistirse era un pacto directo con Satanás, que sólo la confesión traería salvación. La víctima, debilitada, terminaba viendo al verdugo no como enemigo, sino como salvador de su espíritu. Era el triunfo absoluto del miedo sobre la razón. Escenario de angustia. En esas celdas oscuras, no siempre resonaban gritos. A veces, solo se escuchaban sollozos ahogados, susurros de clérigos, promesas y amenazas. El silencio se volvía un suplicio en sí mismo. La soledad, el aislamiento, el no saber si verían el amanecer, eran dagas invisibles clavadas en la mente de los prisioneros. Las hogueras encendidas en plazas públicas fueron el rostro visible de la Inquisición. Pero las verdaderas llamas ardían mucho antes, en los corazones quebrados dentro de los calabozos. La tortura psicológica no necesitaba de hierro ni fuego, bastaban palabras, silencios y miedos para destruir voluntades. Hoy, cuando recordamos los métodos de suplicio medievales, solemos pensar en instrumentos de hierro. Pero las cadenas más fuertes fueron las invisibles, las que ataron la mente a la desesperación y el alma a la rendición. En los calabozos húmedos de la Europa medieval, la verdad no se buscaba, se fabricaba. Bajo la lógica implacable de la Inquisición, una confesión obtenida bajo dolor era considerada prueba irrefutable. Poco importaba si las palabras eran ciertas o inventadas, lo único que contaba era que el reo admitiera el crimen. El proceso era meticuloso. El acusado era llevado a la cámara de tormento, donde instrumentos como el potro o la garrucha lo aguardaban. Los inquisidores, vestidos de negro, observaban desde una mesa iluminada por velas. Un escribano afilaba la pluma sobre el pergamino, preparado para registrar cada palabra. Los gritos rompían la penumbra cuando comenzaba el suplicio. Y entre llantos y convulsiones, el reo pronunciaba frases que jamás habría dicho en libertad. Confesiones de pactos con el demonio, relatos de aquelarres, supuestas traiciones. Todo quedaba registrado en documentos que, muchas veces, quedaban manchados de sangre y lágrimas. Los inquisidores no se limitaban a escuchar, formulaban preguntas dirigidas, sugerían respuestas y moldeaban la confesión según la historia que querían contar. El reo, debilitado, repetía lo que ellos deseaban oír. La mentira se transformaba en verdad oficial. La imagen es brutal: un hombre retorciéndose en el potro, un escribano escribiendo frenéticamente, la pluma raspando el pergamino mientras gotas rojas caían sobre la tinta fresca. Esa escena no era excepción, era el corazón mismo de los juicios inquisitoriales. Las confesiones arrancadas bajo dolor servían no solo como prueba, sino como justificación. Eran leídas en plazas públicas, exhibidas como triunfo de la fe sobre la herejía. Nadie se atrevía a cuestionarlas, porque cuestionarlas era desafiar al poder absoluto de la Iglesia y el Estado. El resultado fue devastador: miles de inocentes condenados en base a palabras que nunca fueron libres. Palabras nacidas no de la verdad, sino del tormento. Juana de Arco, el fuego y la gloria. Francia, siglo XV. La guerra de los 100 años mantenía al reino dividido, exhausto, con aldeas arrasadas y campesinos sumidos en la miseria. En ese escenario de desesperanza, surgió la figura más inesperada: Juana de Arco, una joven campesina nacida en Domremy en 1412, que aseguró escuchar voces divinas que le ordenaban levantar a Francia contra los ingleses. Apenas adolescente, Juana convenció al delfín Carlos de que Dios la había escogido para guiar a su ejército. Y lo impensable ocurrió: bajo su estandarte blanco, los soldados franceses recuperaron territorios clave, y en 1429, Carlos fue coronado rey en Reims. La campesina se convirtió en símbolo, en mito vivo, en la encarnación de una Francia que volvía a creer en sí misma. Pero la gloria no tarda en despertar enemigos. Capturada en 1430 por los borgoñones, aliados de Inglaterra, Juana fue entregada a sus rivales. El juicio que siguió no buscaba justicia, buscaba destruir el símbolo que ella representaba. El juicio: herejía como pretexto. En 1431, en la ciudad de Rouen, un tribunal eclesiástico la acusó de herejía y brujería.
Los jueces, bajo fuerte influencia inglesa, la interrogaron durante meses. Le preguntaban sobre sus visiones, sobre las voces que decía escuchar. Insistían en que provenían del diablo, pero Juana, firme, aseguraba que eran de santos y arcángeles. El juicio fue un teatro cuidadosamente montado. La joven, apenas de 19 años, se enfrentaba a doctores de teología, a clérigos expertos en retórica. Sin embargo, respondió con una claridad que desconcertaba a sus inquisidores. Cuando le preguntaron si estaba en gracia de Dios, contestó: «Si no lo estoy, que Dios me ponga en ella, y si lo estoy, que Dios me conserve». Aquella respuesta, imposible de refutar, mostró la lucidez de alguien que jamás había estudiado en universidades ni seminarios. Era la voz de la fe contra la maquinaria de la Inquisición. La condena, el fuego como sentencia. El veredicto estaba escrito desde el inicio. Juana fue declarada hereje reincidente, culpable de vestir ropas de hombre, un detalle que los jueces usaron como prueba de transgresión, y de haber engañado al pueblo con supuestas revelaciones divinas. La sentencia, la hoguera. El 30 de mayo de 1431, en la plaza del Mercado Viejo de Rouen, miles de personas se reunieron. El ambiente estaba cargado de tensión. Las campanas repicaban con un sonido grave, mientras soldados ingleses mantenían el orden. Juana, vestida con una simple túnica, fue conducida al centro, atada a un poste de madera rodeado de ramas secas y paja. Los cronistas relatan que pidió un crucifijo, que lo sostuvo contra el pecho y lo contempló hasta el último instante. Cuando las llamas comenzaron a ascender, su voz resonó clara entre el humo y el fuego. «Jesús, Jesús». Ese grito atravesó la multitud como una herida. Los espectadores, algunos en silencio, otros llorando, presenciaron cómo la joven campesina, que había cambiado el destino de Francia, era consumida por el fuego. Al final, sus cenizas fueron arrojadas al Sena, para que nada quedara de ella. Pero lo que los jueces intentaron borrar se convirtió en leyenda. La muerte de Juana de Arco no apagó su influencia. Al contrario, la multiplicó. La campesina quemada como bruja se transformó en mártir, en bandera de resistencia y en símbolo eterno de fe y valentía. Siglos después, fue canonizada por la Iglesia que la había condenado, y hoy es recordada como Santa Juana de Arco, patrona de Francia. El escenario de su muerte, la plaza abarrotada, el humo ascendiendo hacia el cielo, el grito de Jesús perdido entre las llamas, sigue siendo una de las imágenes más poderosas de la historia medieval. Juana de Arco fue víctima de la Inquisición, pero también fue su derrota, porque ni el potro, ni las amenazas, ni las hogueras pudieron borrar su memoria. El fuego que consumió su cuerpo se convirtió en luz que iluminó generaciones. Y su historia nos recuerda que, incluso en las épocas más oscuras, la fe y el valor de una sola persona pueden desafiar a imperios enteros. Zugarramurdi, 1610. Las hogueras de la superstición. En el corazón del valle de Baztán, en Navarra, se alza el pequeño pueblo de Zugarramurdi, rodeado de montañas, bosques húmedos y cuevas que el viento ha esculpido durante milenios. Allí, la naturaleza y las tradiciones populares se entrelazaban con un folclore rico en historias de espíritus y fuerzas ocultas. Pero en 1610, esas mismas cuevas, símbolo de misterio, se convirtieron en el escenario de uno de los juicios más famosos de la Inquisición española, el proceso de las supuestas brujas de Zugarramurdi. El rumor del aquelarre. La palabra aquelarre proviene del euskera, aquer, macho cabrío, y larre, prado. Según las leyendas, en un claro bajo la luna llena, mujeres y hombres se reunían para rendir culto al demonio representado como un cabrón negro. Bailaban, cantaban, practicaban rituales de fertilidad y magia. Para la Inquisición, ese folclore local fue suficiente para levantar sospechas. En Zugarramurdi, se decía que en las cuevas se celebraban estos aquelarres. Los rumores crecieron hasta convertirse en acusaciones formales. 12 mujeres fueron señaladas como participantes de esas reuniones diabólicas, acusadas de renegar de la fe, de embrujar cosechas y de volar por los cielos en compañía del maligno. El Tribunal de Logroño. La Inquisición trasladó el proceso a la ciudad de Logroño,
donde en 1610 se celebró un auto de fe masivo. El ambiente era de espectáculo. Miles de personas acudieron desde distintas regiones para presenciar lo que sería uno de los mayores juicios de brujería en la península. La plaza se convirtió en teatro, con gradas improvisadas, estandartes de la fe y hogueras preparadas para encenderse. El tribunal inquisitorial presentó a las acusadas vestidas con sanbenitos, esas túnicas amarillas marcadas con cruces negras, símbolo visible de su supuesto pacto con el demonio. Los inquisidores las interrogaron bajo amenazas, usando confesiones arrancadas por miedo o presión. El público, expectante, escuchaba relatos de vuelos nocturnos, banquetes satánicos y danzas en torno a machos cabríos. La frontera entre mito y realidad se desdibujaba, pero lo que importaba no era la verdad, era la lección de poder. El fuego como sentencia. De las 12 acusadas, varias fueron condenadas a la hoguera. En la gran explanada de Logroño, las ramas y la paja ardieron bajo el grito de los fieles que creían presenciar la purificación del mal. Las mujeres, consumidas por las llamas, no fueron vistas como víctimas, sino como advertencias vivientes. El fuego no solo devoraba sus cuerpos, también enviaba un mensaje. En la España del siglo de oro, no había espacio para la diferencia ni para la superstición fuera del control eclesiástico. El auto de fe de 1610 quedó registrado como uno de los más grandes celebrados en la península, un espectáculo de masas donde la religión y el miedo se fusionaron en un ritual de violencia pública. Sin embargo, con el tiempo, las llamas que pretendían borrar a las acusadas encendieron otra cosa, la memoria. Zugarramurdi quedó marcado como el pueblo de las brujas, y sus cuevas se convirtieron en símbolo. Hoy, esas mismas cavernas que fueron escenario de acusaciones y leyendas son visitadas por miles de personas que buscan comprender el límite entre mito y realidad. El proceso de Zugarramurdi demuestra cómo la superstición y la política podían entrelazarse para desatar tragedias. Fue un juicio masivo, pero también un espejo de la Europa del siglo XVII, un continente que construía catedrales y escribía obras inmortales, pero que también encendía hogueras para alimentar el miedo. El caso de Zugarramurdi no fue un episodio aislado. Fue la materialización de una sociedad que prefería buscar demonios en las cuevas antes que enfrentarse a sus propios fantasmas. La pobreza, la ignorancia y el poder absoluto. Las hogueras de Logroño ardieron en 1610, pero su humo aún se eleva como advertencia. Nos recuerda que las llamas de la intolerancia nunca se apagan del todo. Esperan, como en aquellas cuevas, a ser encendidas de nuevo por el miedo y la superstición. La caza de Salem, 1692. Histeria en Nueva Inglaterra. Massachusetts, 1692. El invierno había caído sobre la pequeña aldea puritana de Salem Village, donde la vida giraba en torno a la fe, la disciplina y la vigilancia constante de los pecados ajenos. Era una comunidad marcada por tensiones sociales, disputas por tierras y un miedo latente al diablo, al que se veía como un enemigo real, acechando en los bosques y en los corazones. Fue en este contexto cuando un grupo de niñas comenzó a convulsionar en público, gritando, retorciéndose, acusando a vecinos de atormentarlas con brujería. Aquellos episodios de histeria colectiva encendieron la chispa de lo que pronto se convertiría en una de las persecuciones más infames de la historia. El inicio de la histeria. Todo comenzó en la casa del reverendo Samuel Pérez, donde su hija Betty y su sobrina Abigail presentaron síntomas extraños, temblores, gritos, visiones. Los médicos, incapaces de dar una explicación, dictaminaron la respuesta más conveniente a los temores de la época: brujería. A partir de allí, las niñas señalaron con el dedo a varias mujeres de la comunidad, entre ellas esclavas, mendigas y ancianas. La primera acusada fue Tituba, una esclava de origen caribeño. Bajo presión, confesó haber practicado magia y relató visiones de pactos con el demonio. Su testimonio, obtenido bajo amenazas, alimentó aún más la paranoia. Pronto, la lista de acusados creció hasta abarcar a más de 200 personas. Los juicios. Los tribunales se llenaron de multitudes ansiosas por presenciar los procesos. Los jueces aceptaban como pruebas los testimonios de las niñas convulsionando en la sala, asegurando que podían ver a los espíritus de los acusados atacándolas. Era el nacimiento de la prueba espectral, visiones subjetivas tomadas como verdades absolutas. Entre los acusados hubo figuras notables:
como Rebecca Nurse, una anciana respetada, y Giles Corey, un granjero que se negó a declarar culpable o inocente. Corey fue sometido a la tortura del peine forte et dure. Lo aplastaron con piedras hasta matarlo, mientras repetía con valentía, "More weight", más peso. En total, 20 personas fueron ejecutadas, 19 en la horca y una, Corey, aplastada. Varios murieron en prisión mientras esperaban juicio. Las hogueras, tan comunes en Europa, no llegaron a Massachusetts, pero el terror no fue menor. La horca y el estigma social arrasaron con familias enteras. El espectáculo del miedo. La imagen era estremecedora, niñas gritando en medio del tribunal, jueces tomando notas con gravedad, acusados suplicando entre lágrimas, y el público murmurando, dividido entre el miedo y la fascinación. Salem se convirtió en un escenario donde el miedo colectivo fue más fuerte que la razón. Los pergaminos de las confesiones quedaron manchados de mentira y desesperación. Muchos inocentes admitieron delitos inexistentes para salvar su vida, esperando clemencia que casi nunca llegaba. Otros murieron defendiendo su inocencia. El fin de la locura. A finales de 1692, el gobernador William Phips, alarmado por la magnitud del desastre y la creciente duda pública, intervino para detener los juicios. El tribunal fue disuelto, y con el tiempo, las autoridades reconocieron que se había cometido una injusticia monstruosa. Décadas después, las familias de las víctimas recibieron indemnizaciones simbólicas, pero el daño ya era irreparable. El legado de Salem. La caza de brujas de Salem se convirtió en un símbolo eterno de los peligros de la histeria colectiva y de la manipulación del miedo como herramienta de poder. En apenas unos meses, una comunidad entera destruyó su propia cohesión, guiada por rumores, supersticiones y la presión de los sermones. Hoy, la palabra Salem evoca no solo un lugar, sino una advertencia. Nos recuerda cómo el miedo puede nublar la razón, como las voces de unas pocas niñas fueron suficientes para encender hogueras invisibles que consumieron la vida de decenas. El eco de aquellas convulsiones en 1692 aún resuena, no como gritos de brujas, sino como advertencia contra los peligros del fanatismo, la mentira y el poder del miedo. En la Europa de los siglos XV al XVII, el miedo no era solo una emoción, era una herramienta de poder. La caza de brujas, más allá de la superstición y la fe, fue un sistema cuidadosamente utilizado para controlar a comunidades enteras. Y lo más escalofriante es que cualquier diferencia, cualquier gesto fuera de lo común, podía ser suficiente para sellar una condena. Las acusaciones rara vez nacían del aire. Muchas veces, estaban teñidas de intereses políticos, económicos o personales. Una mujer que sabía demasiado, un campesino que cuestionaba a las autoridades, un extranjero que no encajaba en las costumbres locales. Todos eran blancos fáciles. La palabra bruja no solo evocaba lo demoníaco, sino que servía como un arma silenciosa para eliminar rivales. Un ejemplo repetido en distintos territorios era el de las viudas ricas. Mujeres que habían heredado tierras o propiedades tras la muerte de sus esposos, y que representaban independencia en un mundo dominado por hombres. Bastaba con acusarlas de brujería para despojarlas legalmente de sus bienes. El proceso era brutalmente eficaz. Se las juzgaba, se las condenaba y, tras la hoguera, sus posesiones pasaban a manos de la iglesia o de vecinos poderosos. El miedo disfrazaba la ambición. El miedo también regulaba la vida cotidiana. En aldeas donde la peste, el hambre o las malas cosechas se explicaban como castigos divinos, era fácil señalar culpables. ¿Murieron las vacas? La partera que vivía sola debía ser bruja. ¿Se arruinó la cosecha? El vecino extranjero había lanzado un maleficio. La comunidad, unida por el terror, encontraba en la acusación una forma de explicar lo inexplicable. Los juicios públicos eran la culminación de este mecanismo de control. No eran solo procesos legales, eran espectáculos de escarmiento. La multitud se reunía para ver desfilar a los acusados en San Benitos, para escuchar confesiones arrancadas bajo dolor, para presenciar cómo las llamas devoraban cuerpos. La lección era clara: obedecer significaba sobrevivir, cuestionar podía llevarte a la hoguera. En este contexto, la caza de brujas se convirtió en un lenguaje de dominación. No se trataba solo de combatir herejías, sino de disciplinar a la sociedad.
Era una advertencia constante. Cualquier diferencia puede ser tu condena. Así, la religión y la política se unieron en un matrimonio oscuro donde el miedo era la moneda de cambio. Mujeres bajo sospecha, del saber al fuego. En la penumbra de los siglos XV al XVII, el miedo y la superstición se convirtieron en armas de control. Y en el centro de esa maquinaria de persecución se encontraban las mujeres. No cualquiera, sobre todo parteras, curanderas y sabías. Mujeres que conocían secretos ancestrales sobre el cuerpo, las plantas y la naturaleza. Ese conocimiento, que debía ser respetado, fue transformado en sospecha. El saber convertido en crimen. Las parteras, guardianas de la vida, asistían a los nacimientos con técnicas transmitidas de generación en generación. Las curanderas, con sus hierbas, sanaban fiebres, infecciones o dolores que la medicina oficial de la época no podía explicar. Las sabías, ancianas que habían visto pasar décadas, guardaban en su memoria remedios, conjuros protectores y tradiciones populares. Pero en un mundo donde lo inexplicable se atribuía al demonio, su sabiduría fue interpretada como pacto con el maligno. Una mujer que sabía aliviar el dolor con una infusión de corteza podía ser acusada de hechicería. Una partera que lograba salvar vidas en partos difíciles era señalada de usar poderes oscuros. Y si una cosecha se arruinaba o una peste azotaba a la aldea, la culpa caía sobre la mujer que conocía hierbas y rituales. La sospecha permanente. La sociedad patriarcal no soportaba mujeres con poder, aunque ese poder fuera el conocimiento. El simple hecho de que una mujer viviera sola, independiente de la tutela masculina, era suficiente para despertar sospechas. Así, las parteras y curanderas se convirtieron en las víctimas perfectas, visibles, útiles a la comunidad, pero también vulnerables al prejuicio. Los procesos de brujería convirtieron sus saberes en pruebas en su contra. Se decía que las hierbas eran ingredientes de pócimas satánicas, que los ungüentos para curar eran en realidad filtros mágicos. Incluso los conocimientos ginecológicos, esenciales para la vida de las aldeas, se veían como prácticas demoníacas. Escenario de terror. En las plazas, frente a multitudes expectantes, muchas de estas mujeres eran conducidas a las hogueras vestidas con sanbenitos. Las llamas devoraban no solo cuerpos, sino también siglos de sabiduría femenina. El humo que se elevaba al cielo era el símbolo más cruel, la eliminación sistemática de un conocimiento que incomodaba al poder. La imagen es poderosa. Una partera, que en la intimidad de los hogares había ayudado a traer vida, ahora gritando entre el fuego como si la misma vida fuera castigada. Impacto social y político. La persecución de estas mujeres no fue solo fruto de la superstición, fue una estrategia de control social. La medicina oficial, dominada por hombres y legitimada por universidades y la Iglesia, consolidaba su poder eliminando a las competidoras ilegítimas. El patriarcado se fortalecía al borrar de la memoria colectiva la figura de la mujer sabia, transformándola en bruja. El resultado fue devastador. Comunidades enteras quedaron privadas de su conocimiento ancestral. Y el miedo hizo que durante generaciones las mujeres ocultaran lo que sabían, enterrando con ellas tradiciones y saberes que podían haber cambiado la historia de la medicina popular. La economía del terror, cuando la hoguera producía riqueza. Detrás del humo de las hogueras y los gritos de los acusados había algo más frío, más calculado, más perverso, la economía del terror. La caza de brujas no fue solo un fenómeno de histeria colectiva ni un ejercicio religioso de purificación. Fue también un mecanismo rentable, una maquinaria que transformó la superstición en ingresos y la fe en un negocio. El precio de la sospecha. Cuando alguien era acusado de brujería, no solo enfrentaba el estigma y la tortura. Sus bienes eran confiscados automáticamente, quedando a disposición de la Iglesia, de la nobleza o de los tribunales. Viudas con tierras fértiles, comerciantes con deudas pendientes o campesinos con pequeñas propiedades se convertían, de un día para otro, en objetivos perfectos. La acusación no solo eliminaba al individuo, redistribuía sus recursos hacia los poderosos. El proceso era meticuloso.
Los inquisidores abrían inventarios de las pertenencias del acusado: casas, animales, herramientas, cosechas. Nada escapaba a las manos del tribunal. Y mientras el reo esperaba sentencia en un calabozo húmedo, sus bienes ya eran repartidos entre clérigos y nobles. Un negocio de cuerpos y culpas. La maquinaria judicial de la caza de brujas tenía costos: guardias, escribanos, verdugos. Pero esos costos se cubrían con los mismos bienes confiscados. Cada acusación financiaba al sistema que la sustentaba. Cuantas más brujas se descubrían, más ingresos fluían hacia quienes administraban el terror. Era un círculo perverso donde la hoguera se convertía en inversión. En algunas regiones de Alemania y Suiza, los juicios de brujería alcanzaron proporciones masivas. Se acusaba a decenas a la vez, asegurando así la entrada de fortunas completas en las arcas de obispos y señores feudales. El fuego no era gratuito, era rentable. Escenario gráfico. Imaginemos una plaza abarrotada. Mientras el público observa la hoguera, un escribano registra en un pergamino los bienes que pasan a manos del tribunal. Una carreta cargada de muebles y herramientas cruza entre la multitud. La misma comunidad que grita contra la bruja presencia, sin saberlo, como su riqueza cambia de dueño. Poder y control. El terror económico no se limitaba a enriquecer a unos pocos, reforzaba el poder político. La nobleza consolidaba su dominio al apropiarse de tierras, la Iglesia fortalecía su influencia al eliminar voces disidentes, y los tribunales se mantenían gracias a los mismos fondos que obtenían de sus víctimas. El mensaje era claro: nadie estaba a salvo, y la obediencia era la única garantía de conservar la vida y la propiedad. Durante siglos, la Inquisición gobernó las conciencias de Europa con hogueras, torturas y confesiones arrancadas bajo dolor. Pero a finales del siglo XVII y principios del XVIII, un nuevo viento comenzó a soplar, el de la Ilustración. Frente a la sombra del miedo, los intelectuales encendieron la luz de la razón. Y esa luz, poco a poco, fue desgarrando el manto de poder que cubría a la Inquisición. Los filósofos contra la barbarie. En Francia, Voltaire se convirtió en una de las voces más implacables contra la superstición y la intolerancia. Con ironía afilada, denunció los abusos de los tribunales eclesiásticos. En su célebre tratado sobre la tolerancia, 1763, escribió sobre el caso de Jean Calas, un protestante condenado injustamente, para mostrar cómo los juicios inquisitoriales eran menos procesos de justicia y más espectáculos de crueldad. Montesquieu, por su parte, se burlaba de la lógica de los inquisidores. En el espíritu de las leyes, criticaba la arbitrariedad de los procesos y la ausencia de pruebas reales, subrayando que un sistema basado en el miedo no podía sostener la justicia. Ambos filósofos, junto a Diderot, Rousseau y otros ilustrados, empezaron a ridiculizar públicamente a la Inquisición, socavando la legitimidad de una institución que durante siglos se había presentado como intocable. Juicios ridiculizados. Las críticas no eran meras palabras, reflejaban un cambio profundo en la mentalidad europea. Los juicios por brujería y herejía, antes vistos como ritos solemnes de purificación, comenzaron a ser percibidos como farsas grotescas. Intelectuales y ciudadanos se reían de acusaciones tan absurdas como volar en escoba o copular con demonios. El ridículo era más letal que el fuego, corroía la autoridad desde dentro. Las parodías literarias y teatrales multiplicaban la burla. Se representaban escenas donde inquisidores torpes perseguían sombras, donde pruebas eran nada más que rumores o sueños. Poco a poco, la sociedad dejó de temer y comenzó a cuestionar. El poder de la pluma sobre la espada. La Inquisición había dominado a través de símbolos: sanbenitos, hogueras, sanbenitos colgados en iglesias. Pero la Ilustración contrarrestó esos símbolos con palabras impresas. Los libros y panfletos se difundían por toda Europa, desafiando las censuras eclesiásticas. Cada página era un golpe contra la maquinaria del terror. Voltaire escribió con sarcasmo que la Inquisición había encontrado la manera de hacer justicia sin pruebas, mostrando cómo los tribunales condenaban sobre la base de rumores, confesiones bajo tortura o visiones espectrales. Estas críticas no solo ridiculizaban el sistema, evidenciaban que era incompatible con la nueva era de razón y ciencia. Escenario gráfico. Imaginemos una escena, una plaza abarrotada,
pero ya no para un auto de fe, sino para escuchar la lectura de un panfleto clandestino de Voltaire. La multitud ríe al escuchar cómo los inquisidores confundían superstición con justicia. En ese instante, el miedo se convierte en risa, y la risa, en arma. El principio del fin. Las críticas intelectuales no derrumbaron solas a la Inquisición, pero sí sembraron la duda en los cimientos de su poder. A medida que los estados modernos se fortalecían y las monarquías absolutas se enfrentaban a nuevas ideas de libertad y tolerancia, la Inquisición quedó como un vestigio incómodo de un pasado oscuro. En España, aunque la institución sobrevivió más tiempo que en otros países, su autoridad fue minada poco a poco. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, con las reformas borbónicas y el eco de la Revolución Francesa, el poder inquisitorial fue reducido hasta convertirse en una sombra de lo que había sido. Durante más de 3 siglos, la Inquisición fue sinónimo de miedo, tribunales oscuros, hogueras en plazas abarrotadas, confesiones forzadas escritas con sangre. Pero toda maquinaria de terror tiene un final. Y en la historia de la Inquisición, ese final puede contarse a través de 3 fechas clave que marcan el lento derrumbe de una de las instituciones más temidas de Occidente. 1600. El fuego de Giordano Bruno. El 17 de febrero de 1600, en Roma, la hoguera consumió el cuerpo de Giordano Bruno, filósofo, astrónomo y visionario. Su crimen: desafiar la visión oficial del cosmos, defender la infinitud del universo y sostener que podían existir otros mundos habitados. La imagen fue brutal: un hombre encadenado, con la lengua amordazada para que no hablara en el último instante, rodeado por un público dividido entre el temor y la curiosidad. El fuego pretendía silenciar sus ideas, pero consiguió lo contrario. Bruno se convirtió en símbolo. Su muerte no apagó su pensamiento, lo convirtió en mártir de la libertad intelectual. Aquel año, muchos comenzaron a preguntarse: ¿cómo puede la fe necesitar hogueras para sostenerse? La duda se sembró, y con ella, los primeros movimientos de crítica que más tarde alimentarían la Ilustración. 1808. El golpe de Napoleón. Más de 2 siglos después, el eco de las hogueras seguía resonando en España. Pero en 1808, con la invasión napoleónica, la Inquisición sufrió su primer golpe mortal. Napoleón, adalid de la modernidad, consideraba a la institución un símbolo del atraso medieval. Ordenó su abolición temporal, y aunque la maquinaria inquisitorial intentó sobrevivir, quedó herida de muerte. Los franceses impusieron una nueva visión. El Estado moderno no necesitaba del terror religioso para controlar a la sociedad. En ese momento, la Inquisición quedó desnuda, expuesta como un vestigio del pasado. Aunque restaurada brevemente tras la salida de los franceses, su poder ya nunca volvió a ser el mismo. 1834. El final definitivo. El verdadero final llegó el 15 de julio de 1834, cuando la reina Isabel II de España decretó la abolición definitiva de la Inquisición. Tras siglos de juicios, hogueras y sanbenitos, la institución desaparecía oficialmente. No fue un acto de benevolencia, sino una necesidad política. En una Europa que avanzaba hacia el liberalismo y la modernidad, la Inquisición era una mancha imposible de sostener. La escena fue simbólica: los archivos cerrados, los sanbenitos retirados de las iglesias, los últimos inquisidores apartados de sus cargos. Con ese decreto, España apagaba la llama de un fuego que había ardido demasiado tiempo. Durante siglos, Europa vivió bajo la sombra de las hogueras. Una sombra densa, alimentada por el miedo, la intolerancia y el fanatismo religioso. La Inquisición y la caza de brujas no fueron episodios aislados. Fueron un sistema sostenido de represión que alcanzó a cientos de miles de acusados y llevó a la muerte a más de 40.000 personas en toda Europa. Números fríos, sí, pero detrás de cada cifra había un rostro, una vida arrancada, una familia rota, una comunidad marcada para siempre. El perfil de las víctimas no deja dudas. La mayoría eran mujeres, pobres, marginadas, parteras, curanderas o simplemente diferentes. Mujeres que sabían demasiado, que vivían solas, que heredaban tierras, que practicaban tradiciones populares. Su saber fue convertido en crimen, su independencia en pecado.
Los hombres pobres y marginados también cayeron bajo el mismo fuego, pero fue el cuerpo femenino el que más veces ardió en las hogueras públicas, como símbolo de control sobre la vida, la tierra y la memoria. El mecanismo del terror. El proceso era repetitivo, casi mecánico. Una acusación, muchas veces nacida de la envidia o la codicia, un juicio carente de pruebas reales, una confesión arrancada bajo tortura, y finalmente, la sentencia. En las plazas, frente a multitudes expectantes, las hogueras ardían como espectáculo. No se trataba solo de purificar almas, se trataba de demostrar poder. El fuego no solo devoraba cuerpos, reforzaba estructuras políticas, enriquecía a la Iglesia y a la nobleza con bienes confiscados, y disciplinaba a la sociedad bajo el miedo. Era la economía del terror y la pedagogía del miedo funcionando al unísono. Una herida en la historia. Mirar hacia atrás nos obliga a reconocer que Europa, la misma que levantaba catedrales y escribía tratados filosóficos, también construyó cámaras de tortura y organizó cacerías humanas. La contradicción es brutal. Mientras florecían el arte y la ciencia, también florecían las hogueras. La modernidad se levantaba sobre un suelo manchado de ceniza y lágrimas. El saldo histórico es devastador. Cientos de miles de acusados, más de 40.000 ejecuciones, y generaciones enteras que vivieron bajo la constante sospecha de que cualquier diferencia podía convertirse en condena. Fue un tiempo donde la superstición se convirtió en arma, y el fanatismo religioso en justificación para destruir comunidades. El mensaje universal. Hoy, cuando recordamos esas cifras, el mensaje es claro: la intolerancia y el fanatismo religioso son capaces de destruir sociedades enteras. No fueron demonios ni fuerzas sobrenaturales los que levantaron hogueras, sino hombres y mujeres cegados por el miedo, la ambición y la obediencia ciega. El fanatismo convirtió a vecinos en verdugos, a amigos en delatores, a comunidades en escenarios de terror. La intolerancia, legitimada por la fe mal entendida, fue capaz de arrasar con el tejido social. Ese es el mayor legado oscuro de la Inquisición. Mostrarnos hasta dónde puede llegar el ser humano cuando la razón se apaga y el miedo se enciende. Recurso gráfico. Del fuego al conocimiento. Imaginemos la transición. Primero, las hogueras encendidas, cuerpos ardiendo, llamas iluminando plazas, rostros deformados por el miedo y el fervor. Luego, lentamente, la imagen cambia. Las hogueras se desvanecen y en su lugar aparecen estanterías de bibliotecas, libros abiertos, salas de estudio iluminadas por lámparas. La ceniza da paso al papel. El fuego que destruía es sustituido por la luz del conocimiento. Ese contraste resume la lección. El futuro no puede construirse con llamas, sino con páginas, no con persecución, sino con educación. Aunque la Inquisición fue abolida en el siglo XIX, su eco resuena todavía. Cada vez que la intolerancia levanta muros, cada vez que el fanatismo intenta imponerse sobre la razón, la sombra de aquellas hogueras vuelve a recordarnos el peligro. Por eso, la memoria es esencial. Recordar a las víctimas no es un ejercicio de nostalgia, sino un acto de resistencia contra la repetición de la barbarie. Los más de 40.000 ejecutados en Europa, las decenas de miles de vidas arruinadas por la sospecha, los cientos de miles acusados injustamente, son voces que claman desde la historia: que no se repita. El balance de la Inquisición y la caza de brujas no puede medirse solo en cifras. Debe medirse en el trauma colectivo, en el silencio forzado, en el conocimiento perdido. Pero también debe verse en la lección que nos dejó: que ninguna sociedad es inmune al fanatismo, que la intolerancia puede brotar en cualquier tiempo y lugar, y que solo el pensamiento crítico, la educación y la memoria pueden protegernos. Que el fuego quede atrás. Que los libros sustituyan a las hogueras. Que las bibliotecas sean las nuevas plazas públicas, no para condenar, sino para dialogar. Porque solo cuando el conocimiento ilumina, la intolerancia pierde su poder.